Muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien de salud y que todos estén estudiando bastante y haciendo lo que tienen que hacer y no dejarse vencer por esta crisis que estamos pasando. No, Dios quiera que hay rumores de que van a haber de nuevo la cuarentena. La verdad no lo creo. Mucha gente está intentando recuperarse económicamente, así que no lo creo, pero el gobierno al final va a decidir con respecto a eso. Listo, jóvenes, espero que hayan resuelto los ejercicios de la última clase, les haya parecido súper sencillo y lo hayan enviado al colegio. Lo hayan enviado al colegio. El día de hoy vamos a entrar a otro tema distinto, que es trigonometría. Ya, no sé si algunos ya lo han visto, una parte es trigonometría. Déjenme cambiar de pulmón por favor un ratito. Y haremos medidas angulares. Entonces, no se olviden que yo siempre hago los ejercicios y dentro de la clase les dejo los propuestos a ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de desarrollarlo y enviarlo al colegio. Esa es la manera como trabajo. Con eso relativamente me estoy asegurando de que ustedes hayan entrado a ver el video, lo hayan visto, hayan escuchado la teoría y estén resolviendo los ejercicios. De esa manera me estoy asegurando. ¿Ya? Muchas gracias por todo. Vamos a seguir. Sistema de medidas angulares. ¿Ya? El curso de trigonometría vamos a hacerlo sencillo. Vamos a avanzar con trigonometría, con lo que ustedes ya han visto de repente. Y vamos a hacer un repaso, un poco de álgebra, un poco de geometría, un poco de trigonometría, para ir recordando y para que se afiance bien cada tema que hemos hecho. Cada tema que hemos hecho, ¿ya? Entonces, jóvenes, esto era dos rectas que se intersectaban en un punto y formaban un ángulo. ¿Está bien? Pero este ángulo se forma, en realidad se forma por la rotación. También se le dice que se forma por la rotación de uno de los lados, de una de las rectas. O sea, acá inicia y de ahí rota y forma el ángulo determinado. ¿Está bien? Entonces, este ángulo θ se forma por la rotación de esta recta. Entonces, cuando rota, esto ya entre comillas no está acá, pero dejó una huella y formó un ángulo determinado. Depende del sentido, depende de la orientación, depende de en qué sentido gira esta recta para ver si el ángulo es positivo o el ángulo es negativo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, jóvenes, ¿ya? Porque en trigonometría se utilizan ángulos positivos y ángulos negativos. A diferencia de geometría, que se utilizan sobre todo principalmente los ángulos positivos. Ya no hemos tocado, si se acuerdan, con respecto a geometría, en ningún momento tocamos los ángulos negativos. Pero acá en trigonometría sí. Entonces esta parte es muy importante que tomen atención porque acá podemos definir si el ángulo, por qué va a ser positivo y por qué va a ser negativo y en qué momento es positivo. Ustedes conocen obviamente el reloj de manecillas. Ese es el reloj de manecillas, ¿no es cierto? El de manecillas. Entonces, se toma como estándar en cualquier curso que vayan a ver en física, en cualquier curso, que cada vez que algo gire en torno a las manecillas del reloj, o sea, si algo gira, ¿cómo giran las manecillas, jóvenes? Para acá, ¿no? Todas esas manecillas giran hacia acá. Así gira el reloj, ¿no es cierto? Si algo gira en torno a las manecillas del reloj, es negativo. Si algo gira
en sentido contrario a las manecillas del reloj, se vuelve positivo. Quiere decir que si algo gira hacia acá, es positivo. Si algo gira hacia allá, es negativo. Miren bien, jóvenes, eso. Tomen muy en cuenta eso, por favor. Y si eso ustedes se graban muy bien, van a poder resolver cualquier ejercicio de cualquier otro curso. O sea, van a tener esa posibilidad. Grábenselo bien. Lo repetimos por última vez, ¿ya? Miren. Cuando es horario, cuando gira en sentido de las manecillas del reloj, se llama horario. Voy a anotarlo acá para tenerlo muy en cuenta. Es negativo. Cuando es antihorario, agarré el plumón viejo de nuevo. A ver, vamos a ver si este es. Cuando es antihorario, está bien, es positivo. Si esto lo tienen grabado de por vida, les va a servir para cualquier curso, caso, lo que tenga, porque se ha establecido de esa manera. Horario negativo, antihorario positivo. Listo, señores. Miren, ahora este ángulo, por ejemplo, ha girado de acá hacia allá. Lo estoy colocando la dirección de giro. Ha ido de acá hacia allá. Por ende, ese ángulo tendría que ser un ángulo, tomando en cuenta esto, ¿cuál tendría que ser? Exacto. Positivo. Muy bien. Entonces, esto sería un ángulo positivo. Un ángulo positivo. Porque ha girado en sentido contrario a las manecillas del reloj. O también dicho en sentido antihorario, que también de esa manera se lo dice. ¿Está bien? Ahora cojamos, voy a borrar acá. O voy a hacerlo por acá. Este ángulo de acá. Solo que esta vez giró de esa manera. Esto ya vendría a ser un ángulo negativo, porque está girando en sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Por ende es negativo. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces tenemos dos tipos de ángulo. El ángulo positivo, cuando gira en sentido antihorario, y el ángulo negativo, cuando gira en sentido horario. Ya, esa parte lo tenemos clarísimo. Súper sencillo, así que no creo que tengamos problemas ahí. Hay otro que se representa de esta manera. Miren. Vamos a hacerlo así. Dos ejemplos, ¿ya? A esto se le llama una vuelta. Una vuelta. Porque lo que ha hecho el ángulo es abrirse hacia allá, así, y ha regresado acá. Ha dado una vuelta completa, que ya sabemos cuánto es, ¿no es cierto? Son 360 grados, porque eso lo hicimos en geometría, así que es simplemente un recordar un poquito, ¿ya? Recordar un poquito. Entonces, a esta recta de acá, lo que ha hecho es girar así, miren. Ha girado, y de nuevo regresó a su lugar. Por ende, esto ha dado una vuelta completa en sentido antihorario, quiere decir que es positivo y es 360 grados, pero lo llamamos en trigonometría una vuelta, pero es lo mismo que decir 360 grados, no hay ningún problema. ¿Por qué le decimos una vuelta? Porque acá ya no mucho vamos a hablar de grados, como vamos a ver en un ratito, sino vamos a hablar de grados sexagesimales, centesimales y radianes. Que ahorita lo voy a explicar, no se preocupen, ¿ya? Pero vamos a hablar de tres tipos de cómo se representa un ángulo, en tres formatos diferentes, en tres formas diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos plantando la teoría para que ustedes vayan entendiendo la idea. Vamos a hacerlo ahora acá, miren, jóvenes. Tenemos este de acá, pero esta vez va a girar así. ¿Cuántas vueltas di? ¿Cuántas vueltas di? Sí, es cierto, 2 vueltas. Entonces este ángulo se representa con 2 vueltas.
¿Y qué signo tendría? ¿Sería positivo o negativo? Exacto, negativo. Porque ha girado en sentido horario. Por ende, ya sabemos que es negativo. Si son 2 vueltas, ¿qué ángulo sería? Al girar 2 vueltas. 2 vueltas. 1, 2. ¿Cuánto sería? 720. Porque una vuelta es 360 grados. Por lo tanto, 2 vueltas sería 720 grados, ¿ya? Recordando un poquito, a ver, jóvenes, acá lo voy a hacer ya. ¿Se acuerdan cuánto medía este ángulo? Cuando lo habíamos hecho en geometría, 180. Y este de acá, 180. Por eso es que una vuelta completa vale 360 grados. 2 vueltas, 720. Eso hay que tenerlo en cuenta, jóvenes, ¿ya? Vamos a seguir con unos ejercicios. Ahora vamos a hablar sobre los grados. Ok, jóvenes, vamos a borrar esto. Sobre los distintos grados que hay. O las distintas formas que hay. Entonces tenemos los grados sexagesimales. Los centesimales y los radianes. Entonces ahorita les voy a explicar en qué consiste eso. Ahora, acá en sexagesimales es una vuelta, que ya saben ustedes cuánto es una vuelta, ¿no es cierto? ¿De dónde salió eso? Bueno, entonces en sexagesimal una vuelta es 360 grados. ¿De dónde viene esto de los 360 grados? Lo que pasa es que los antiguos, en Babilonia, lo que hicieron fue esto: coger un círculo y dividir toda la vuelta en 360 partes. Toda la vuelta lo dividieron en 360 partes. Y cada partecita le pusieron un grado. Cada partecita. Y con esa medida es lo que empieza a salir la parte centesimal y la parte de los radianes. ¿Ya? Entonces acá un grado se representa de esa manera. ¿Ya? No se olviden, por favor, porque ahorita voy a hacer una pregunta con respecto en qué sitio, por cómo se llegó a los 360 grados. ¿Ya? Eso queda como pregunta para poder responderla en el cuestionario. No se olviden. Ahí una de las preguntas es esa: ¿en qué sitio se estandarizó lo que es 360 grados y por qué? ¿Ya? Eso es lo que quiero que respondan, por favor. Ya. Ahora, esto podemos transformarlo. Un grado sexagesimal, recuerda que este simbolito me indica que es sexagesimal, equivale a 60 minutos. Y un minuto equivale a 60 segundos, de esa manera. Quiero que vean esta parte, cómo se hace la representación de los grados sexagesimales, con ese circulito arriba, de los minutos sexagesimales y de los segundos sexagesimales. ¿Está bien? Esa parte quiero que lo tomen en cuenta, por favor, para la representación. Va a ser diferente cuando lo hagamos con centesimales y radianes. En el caso de los centesimales, se representa con la G. Un grado centesimal, de esa manera. Un grado centesimal representa a 100 minutos. Y un minuto centesimal representa a 100 segundos. Miren cómo es la representación, jóvenes, ¿ya? Ah, me faltaba acá. Una vuelta en grados centesimales representa a 400 grados centesimales. ¿Ya?
De nuevo, para repetirlo. En grados sexagesimales, la bolita. Minutos sexagesimales y segundos sexagesimales. Grados centesimales y minutos centesimales. Segundos centesimales, por favor. Voy a quitar la mascarilla. Ya me estuve protegiendo un rato. Y en el caso de acá, de radianes, una vuelta equivale a 2 pi radianes. ¿Ya? Entonces, el ángulo se puede representar de tres maneras, como lo hemos estado viendo, miren jóvenes. El ángulo, y ya saben que va a depender mucho si gira en sentido antihorario, queda positivo. Si gira en sentido horario, queda negativo. ¿Ya? Entonces, este mismo ángulo, teta, va a ser igual representado en sexagesimales y también tiene su representación en centesimales y su representación en radianes. No se olvide, la S me indica representación en ¿qué? Sexagesimales. La C me indica representación en centesimales y la R es en radianes. O sea, ese mismo ángulo lo podemos representar en tres formatos diferentes, en tres formatos totalmente distintos. Ahora, esto de acá vamos a transformarlo, ¿ya? Vamos a ver las transformaciones, lo que se hace. Borramos por acá. Esto es centesimales. Ratito, jóvenes. Centesimales, de ahí que viene centesimales y radianes. Entonces, una vuelta, ¿a cuánto equivale? A 360 grados. En centesimales, ¿cuánto? 400G. Y en radianes, a 2 pi radianes. Eso vamos a utilizar para la conversión. Simplemente lo que hacemos es esto. Colocamos acá y colocamos acá. Y ya podríamos convertirlo de un ángulo centesimal, ¿cuánto equivale a un ángulo radian? De un ángulo radian, ¿cuánto equivale a un sexagesimal? Y podemos hacer todas esas transformaciones, tomando en cuenta estos de acá, ¿ya? Pero si cogemos simplemente estos dos, ¿ya? Si vamos a transformar de acá a acá, de acá a acá, o entre estos, cogemos esta de acá, esas tres. Pero hay otro que es utilizando simplemente estas dos de acá. Entonces es sexagesimal 360 igual a centesimal sobre 400G, ¿no? Acá es así. Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos. 0, 0. Veinteava, ¿cuánto queda? Veinteava no, 0, 0. Y acá le quitamos cuarta. Cuarta queda. Y acá, a esto cuarta queda. ¿Está bien? Simplificamos y queda de esa manera. Entonces, cuando yo quiera transformar de sexagesimal a centesimal o viceversa, de centesimal a sexagesimal, preferible usar este de acá. Cuando quiera hacer transformaciones mayores y con radianes, utilizo esta de acá. Entonces tenemos dos artificios para poder hacer las conversiones de ángulos, ¿ya? Dos artificios con los cuales podremos resolver cualquier ejemplo, cualquier ejercicio, utilizando esos dos. Eso quiero que lo tengan bien anotado ahorita, porque vamos a empezar a resolver algunos ejercicios de conversiones y ustedes lo tienen que tener en su cuaderno. Mientras yo voy resolviendo, ustedes van utilizando esas tablitas que ya lo tienen ahorita o lo están anotando en su cuaderno, por favor. Acá tenemos, jóvenes, un ejemplo para poder aplicar lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero yo en este ejemplo? Transformar 50 grados
sexagesimales, cómo son representados en grados centesimales, ¿ya? Quiero transformar 50 grados sexagesimales a centesimales. ¿Cómo se representa? 50 grados centesimales, ¿cuánto representa en grados centesimales? Aplicamos esa formulita que ustedes ya me anotaron, que era S sobre, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Ustedes ya lo han apuntado, ¿no? S sobre 9 igual a C sobre 10. ¿Qué es lo que hacemos acá? Miren, cuando tengan este ejemplo, cuando tengan este tipo de ejercicios, ustedes simplemente cogen esa fórmula, porque recuerden que vamos a transformar de sexagesimales a centesimales. Utilizamos esta chiquita, porque había la otra más grande, que era S sobre 180, C sobre 200 y R sobre, ¿cuánto? Sobre 2pi, disculpen, S sobre 360, C sobre 400 y R sobre 2pi radianes. Lo voy a hacer acá para tenerlo a la mano. C sobre 200, disculpen, acá es 400 y sobre R sobre 2pi radianes. Esto todavía puede ser simplificado. S sobre 180 igual a C, saco la mitad, sobre 200 igual a R sobre pi radianes. Entonces, en este caso, como nos piden sexagesimales a centesimales, utilizo esta más chiquita que ya está simplificada. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, vamos a proceder. ¿Cómo hacemos acá? El S simplemente reemplazamos por 54 grados, acá hay grados, acá es, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? La G. Sobre 9 graditos igual a C sobre 10G. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Si está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, dejamos la variable, la letra C, que es lo que queremos averiguar, la dejamos sola. Y lo demás, este 10 pasa a multiplicar, sería 54 por, ¿cuántos, jóvenes? Y de ahí colocamos de esta manera. 54 por 10 grados centesimales sobre 9 grados sexagesimales. Quedaría así. Y esto pasamos a simplificar. De esta manera sale mucho más rápido, porque se imaginan volver a esto de acá y hacer la simplificación. Por eso es que es preferible coger esta de acá, que ya está simplificada. ¿Está bien, jóvenes? Miren. Entonces, novena, 6. Quedaría, y se va este simbolito con este simbolito. Quedaría 6 sin ningún símbolo por 10 grados centesimales. Y esto sería igual a C. Por ende, el C queda como 60 grados sexagesimales. ¿Ya? Hacemos de nuevo la operación. Nos piden 54 grados sexagesimales, pasarlos a centesimales. Aplicamos la fórmula que ustedes ya anotaron en su cuaderno, la simplificada, que es de 2 nada más, sexagesimales y centesimales. No aplicamos esta porque no nos están pidiendo nada en radianes. Entonces, de esa manera lo hacemos mucho más rápido. Al hacer esto de acá, reemplazamos el grado sexagesimal, que es 54, sobre 9 grados sexagesimales, y el C, que es lo que queremos hallar, sobre 10 grados sexagesimales, que son representados con la G. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan, jóvenes, cómo era representado los minutos sexagesimales? Los minutos sexagesimales se representan con... Y los segundos sexagesimales... ¿Y cómo se representaban los minutos centesimales? ¿Y cómo se representaban los segundos centesimales? ¿Se dan cuenta? Entonces no se olviden de esta notación, porque bajo esa notación es lo que estamos trabajando, por favor. Y la respuesta a este ejercicio, simplificando, sería 6 por 10 grados centesimales. Al final sale que C, la transformación, sería 60 grados centesimales.
volviendo a explicar un poquito. ¿Se acuerdan que yo le dije, y que les he dejado un ejercicio, que en Babilonia lo que hicieron fue dividir la circunferencia en 360 partes iguales, 300, y a cada uno lo llamaron un grado sexagesimal? Si nos vamos a los grados centesimales, ¿por qué dividieron esto en 360 partes? Simplemente para darle una notación. En grados sexagesimales lo dividieron en 360 partes. Y cuando lo transformaron a centesimales, ¿en cuántas partes lo dividieron? Fácil, miren. Porque si en grados sexagesimales una vuelta completa representa 360, en grados centesimales una vuelta completa, ¿cuánto representa? Quiere decir que esta circunferencia, ¿en cuánto lo dividieron? Lo dividieron en 400 partes, ya no en 360 partes. Quiere decir que cada pedacito que fueron dividiendo en 400 partes, lo llamaron un grado centesimal. Tomarlo en cuenta para que tengan una idea de por qué esto vale 360 grados sexagesimales y por qué esto vale 400 grados centesimales. Simplemente porque a la circunferencia la partieron en 360 y a cada uno lo llamaron un grado sexagesimal. Y en el caso de acá, lo partieron en 400 partes y a cada grado le llamaron un grado centesimal. De esa manera, es por eso que en Babilonia lo hicieron así, para tener una mejor correspondencia. ¿Ya, jóvenes? Ahora hagamos un ejemplo. Ahora hagamos otro ejemplo para que se nos quede más grabado la teoría y podamos tener clarísimo lo que es este tipo de transformaciones. Por ejemplo, 800 grados centesimales quiero transformarlo a radianes. 800 grados centesimales lo voy a transformar a radianes. Obviamente ya no aplico la fórmula del S9 grados sexagesimales sobre C sobre 10 grados centesimales. Ya no aplico eso, sino tendría que aplicar esta de acá. ¿No es cierto? Pero ni siquiera todo, sino esta de acá, que es la G, que es centesimales, quiero pasarlo a radianes. Entonces, simplemente cojo esa de ahí, que es C sobre 200 G, igual a R sobre pi radianes. De esa manera. Y ahí hago lo mismo que hice hace un rato. Voy a seguir haciendo más ejercicios. ¿Ya? Ahí hago lo mismo. Empecemos, jóvenes. ¿Cómo lo podría hacer? Entonces simplemente lo que hago es reemplazo, pues, ¿no? Acá tengo el C, que es 800 grados centesimales sobre 200 grados centesimales igual a R sobre pi radianes. Y pasamos a una simplificación simple, como ya lo hemos visto en la parte de ecuaciones. Entonces, ¿cómo cada una de las clases nos va llevando un poco más a poder resolver problemas más complejos y entrar a temas mucho más elaborados, en los cuales ustedes ya con las nociones que ya tienen van avanzando, van desarrollando, van practicando? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos 100ava, eliminamos los dos ceros, eliminamos los dos ceros, eliminamos el G, eliminamos el G. 8 entre 2 es 4. Igual a R sobre pi radianes. Entonces al final hacemos el despeje correspondiente, donde esto que está dividiendo al R pasa a multiplicar. Sería 4 por pi radianes. Que eso sería el R. Justamente lo que quería encontrar. Entonces, R sería igual a 4 pi radianes. Quiere decir que 800 grados centesimales en radianes equivale a... Y asunto resuelto, jóvenes. Asunto resuelto. De esa manera, sigamos ahorita con más ejercicios para que esta parte quede muy clara.
Ahora pasamos a otro ejercicio donde vamos a pasar de grados sexagesimales a radianes. ¿Ya? Utilizando el mismo criterio, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de 90 grados sexagesimales, lo vamos a transformar a radianes. Ya sabemos, jóvenes, cuál de las dos aplicaríamos, eso que ya lo tienen anotado en su cuaderno, por eso lo importante es anotarlo. ¿Por qué es importante anotarlo y por qué siempre les digo anótenlo? Porque a la hora que lo están viendo y estamos resolviendo los ejercicios y encima ustedes lo anotan siguiendo el video, siguiendo el proceso, siguiendo los ejercicios, se les va a quedar mucho más grabado y eso lo van a tener memorizado para poder resolverlo en cualquier ejercicio. Por eso les pido que anoten, porque sé que ustedes pueden poner pausa al video, pero si lo anotan van a tener mucha más propensión a recordarlo, cada una de las cosas que hacemos. Por eso es importante que si es que van viendo el video lo van anotando. Les va a servir, jóvenes, bastante. Por ejemplo, el antihorario, el horario. ¿Se acuerdan cuándo era? A ver, un repasito rápido. ¿Cuándo era antihorario? ¿Qué signo se colocaba? Y cuando se colocaba horario, ¿qué signo colocábamos si el ángulo giraba en sentido horario? ¿Qué signo era? Y si el ángulo giraba en sentido antihorario, ¿qué signo era? Ya. Si se están acordando, está perfecto. Entonces, y si no se acuerdan, retrocedan un poquito el video y van viendo y van recordando. La idea es paren ahorita, miren en qué minuto está, regresen y recuerden un poco de lo que estoy hablando, del sentido antihorario y horario. Y eso le va a permitir que se quede mucho más grabado el curso. ¿Ya? Hagamos esto, por favor. Que 90 grados sexagesimales lo transformamos a radianes. Entonces utilizaríamos esta de acá. Cogeríamos este con esto con esto. A ver. Sería S sobre 180 igual a R sobre pi. Pi radianes. Entonces acá no se olviden que es grados sexagesimales. Entonces acá el S lo ponemos el dato sobre 180 grados igual a R sobre pi radianes. Pi radianes. Simplemente simplificamos, despejamos y sale. A ver, lo hacemos junto. Eliminamos los grados sexagesimales, eliminamos el 0, sacamos novena, 1, sacamos novena, 2. Entonces quedaría 1/2 igual a R sobre pi radianes. Ya lo tenemos. ¿De ahí qué hacemos? Pasamos a multiplicar 1 por pi radianes sobre 2. Y eso sería R. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería R igual a pi radianes sobre 2. Quiere decir que 90 grados sexagesimales sería en radianes pi medios radianes. Y de esa manera quedaría la transformación, jóvenes. ¿Ya? Entonces pasamos a dejarles ejercicios, jóvenes. Vamos a seguir resolviendo, pero vamos a dejar los ejercicios correspondientes. A ver. 55 grados sexagesimales quiero que lo pasen a centesimales. 100 grados centesimales lo van a pasar a sexagesimales. Vamos a hacerlo como 8 pi. Quiero que lo pasen a sexagesimales. Quiero que lo pasen a... ¿Está bien? ¿Uno más? A ver. Y uno más. Está sencillo para que puedan resolverlo, ¿ya? Está súper sencillo. Vamos a hacerlo que centesimales... A ver, vamos a hacerlo centesimales que sea 80 grados centesimales. Lo pasen a radianes. Estos serían, jóvenes, los ejercicios que quedan para ustedes. Aparte
de lo que les había comentado, de por qué se dividió en 360 y dónde fue, en qué sitio fue, que lo he comentado en el transcurso de la clase. Eso, jóvenes, para que lo puedan hacer, por favor, ¿ya? Y vamos a seguir resolviendo más ejercicios. Cópienlo para que lo puedan presentar. Ahora sí pasamos a hacer más ejercicios para que esto les sea súper sencillo desarrollar. Vamos a transformar 63 grados sexagesimales, lo vamos a pasar a centesimales. Ya esta parte ya lo sabemos bien, ya sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer, así que iniciemos, jóvenes. ¿Cómo hacemos? Así, sobre, ¿cuánto? Ahí lo estamos viendo. Igual a, sobre, bien. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan? ¿Recordaron? ¿Se acuerdan? De ahí, ¿qué hacemos? De ahí. De ahí. ¿Se van acordando? De ahí. ¿Sí? Jóvenes, sencillo. Lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes vayan haciendo el seguimiento, ¿no? ¿Cuánto saco, cómo multiplico, cómo resuelvo? Y sale el resultado. Vamos a hacer el caso, los ejercicios que les he dejado no siempre van a salir esto para simplificar de manera rápida. Vamos a hacer un ejercicio que no se pueda simplificar de manera rápida. En este caso sí, ¿no? Repito, 63 grados, simplemente coloco la formulita de acá, que ya la tienen ustedes, transformo acá, transformo y resuelvo, porque obviamente era sencillo, yo coloqué un número para, de manera a propósito, para que se pueda simplificar y el ejercicio sea mucho más rápido. Voy a hacerlo con uno que no se pueda simplificar, para que se complique un poco. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Y ahí les voy a explicar lo que ustedes van a hacer con los ejercicios, porque si se han dado cuenta o lo están resolviendo los ejercicios que les he dejado, no va a ser muy rápido la simplificación. Vamos a hacerlo como algo que no se pueda simplificar. 79 grados sexagesimales lo voy a transformar a centesimales. Entonces, 79 sobre 9 grados sexagesimales sobre centesimales, que es lo que quiero hallar, sobre 10 grados centesimales. ¿Qué hago? Multiplico. A ver. ¿Cómo me doy cuenta, jóvenes, si este número se puede dividir por 9? Vamos a suponer que sea un número muy grande. En este caso ustedes se dan cuenta que ese número no se puede dividir por 9, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta que si es un número muy grande se puede dividir por 9? Hay una regla muy sencilla. Simplemente se suma los números que corresponden, del número que quiero, los dígitos, se suman los dígitos del número para ver si la suma es divisible entre 9. Por ejemplo, tengo 9 por 4 es 36, ¿correcto? 36. Vamos a suponer de que no sé. Mi pregunta es, ¿36 es divisible entre 9? Bueno, todos sabemos que 9 por 4 es 36, quiere decir que 36 se puede dividir entre 9, pero vamos a suponer que no lo sepa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo las cifras. 3 más 6, 3 más 6 es 9. Y la pregunta, cuando sumo las cifras, ¿9 es divisible entre 9? Sí, entonces quiere decir que este número es divisible entre 9. Otro número, a ver. Vamos a ver si ese número es divisible entre 9. A ver. 1 más 4, 5 más 8, 13. La suma de sus dígitos.
13. ¿13 es divisible entre 9? No. Quiere decir que este número de acá no se puede dividir entre 9. Y se comprueba para cualquiera. Mira, por ejemplo, vamos a poner 2, 6. Sumemos las cifras, jóvenes. ¿Cuánto sale? A ver, 6 más 2, 8. 8 más 1, 9. 9 más 9, 18. 18, la suma de cifras, la suma de las cifras del dígito de ese número es 18. ¿18 es divisible entre 9? Sí. Como esto, la suma de cifras salió 18 y esto se puede dividir entre 9, quiere decir que este número que está acá es divisible por 9. A pesar de que es un número muy grande. Y en realidad tendríamos que dividirlo para saber exactamente si es divisible entre 9. Pero ustedes de manera rápida pueden sumar. Y si se dan cuenta que la suma no se divide entre 9, este número no sería divisible. Para este caso sí, es 18. Para este caso no, porque era 13. Entonces de esa manera ustedes más rápido pueden saber si se divide entre 9 o no. Una de las clases más adelante vamos a hacer esto, este tema. ¿Cuándo es divisible por 5, por 2, por 3, por 7, por 11, por 9, por 3, por 6? Si un número muy grande, yo les voy a preguntar, ¿es divisible? Y ustedes me van a decir sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿En qué características? Todo. Porque de manera visual vamos a poder sacarlo sin necesidad de estar dividiendo, porque es un número muy grande. ¿Ya? Pero esto lo vamos a dejar como tema aparte, jóvenes. Como tema aparte. Pero ya les voy dando un datito. Entonces acá simplemente lo que hago es, ¿ese número es divisible por 9? No. 9 más 7, ¿cuánto es? 16. ¿16 es divisible entre 9? No. Entonces simplemente lo que hago es así. Elimino los grados sexagesimales, ¿ya? 79 lo multiplico por 10 grados centesimales y lo divido entre 9. Esto sale 790 grados centesimales sobre 9. Para el caso de los ejercicios que he dejado, jóvenes, por favor, no lo vayan a dejar así. O sea, no lo envíen, por favor, de esta manera. O sea, en fracción. Para estos ejercicios, yo necesito que lo dividan. Y me saquen con decimales, por favor. ¿Ya? Esa parte que quede bien claro, porque los ejercicios los quiero no así en fracción. Estos ejercicios. En los casos anteriores, en las clases anteriores, sí, lo podíamos dejar así, no habría ningún problema. Pero para el caso de estos necesito que lo dividan por completo. Sigamos con otro ejercicio, jóvenes. En este otro ejercicio vamos a pasar de centesimales a radianes. De centesimales, vamos a hacerlo así, 105 grados centesimales, quiero transformarlo a radianes. Entonces cogemos, a ver, ¿cuál cogemos? Centesimales a radianes. Entonces simplemente agarramos este con el de acá. Colocamos centesimales, 105 grados centesimales sobre ¿cuánto? Mirando, ¿cuánto? 200. Igual a R sobre ¿cuánto? Listo. ¿De ahí qué hacemos? Pasamos. Por hijo, si viniera el flaco. Disculpen la interrupción. Ya, ahora sí. Entonces de acá lo que hacemos es pasamos a 105. Disculpen, ahí eliminamos la G. Acá también había una G, disculpen. Y de ahí sacamos quinta. ¿Cuánto es? Quinta K, 21. Quinta K, ¿cuánto? 40. 21 sobre 40. Igual a R sobre pi. Tengo para sacar más, este 21 es 7 por 3. 7 por 3. Acá tiene un 7, acá tiene 3. No, queda así. El pi radianes,
¿Qué hacemos? Pasa para allá. 21 por pi radianes sobre 40. Recuerden que les había dicho que esto no queda así. Que esto automáticamente ustedes lo que tienen que hacer es dividirlo. Y va a salir con 0 punto y algo. Entonces ustedes lo resuelven por completo y me dan en decimales. ¿Cuánto sale? En decimales. Tienen una calculadora, cogen la calculadora y hacen la división. ¿Ya, jóvenes? Acá, rapidito, para ir mostrándole cómo sé si un número es divisible por 5. ¿Este número es divisible por 5? Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Cojo su última cifra. Si su última cifra es 5 o 0, es divisible por 5. Por ejemplo, agarro un número, ¿no? 2, 3, 8, 9, 4. ¿Es divisible por 5? Cojo la última cifra. Si la última cifra es 0 o 5, quiere decir que se puede dividir. Es divisible esto. Y simplemente saco la quinta. Estoy seguro de que ese número va a ser así. A ver, otro número. Por ejemplo, 5, 7, 5, 5, 8, 5. ¿Es divisible por 5? Sí. Cojo la última cifra. Si es 0 o 5, es divisible por 5. De esa manera, ya tenemos dos. ¿Ya? ¿Cuándo es divisible por 9? ¿Cuándo era? Cuando la suma de las cifras del número que vamos a dividir es múltiplo de 9. ¿Y cuándo es divisible por 5? Cuando la última cifra es o 0 o 5. Y eso ustedes lo pueden comprobar. Automáticamente lo van a poder ir viendo. ¿Ya, jóvenes? Ahora pasamos a otro ejercicio para que esto vaya quedando perfecto. Ahora, jóvenes, vamos a resolver un tipo de ejercicio un poco distinto. Pero esta vez vamos a aplicar una constante de proporción, ¿ya? ¿Qué significa eso? A ver, miren, jóvenes. Es un artificio que se hace para que algunos problemas se resuelvan mucho más sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta de acá. Esta formulita que ustedes ya la tienen. S sobre 9 grados sexagesimales sobre centesimales arriba, 10 grados centesimales. Lo que vamos a agregar acá es una constante de proporción. Una constante de proporción. ¿Para qué hacemos eso? Para poder representar S como, si tapamos esto, queda S sobre 9 grados sexagesimales igual acá. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo. El 9 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando, muy bien. 9 grados por K. ¿Ya? 9 grados por K. Y el C pasaría como 10G por K. Entonces, cada vez que tengamos acá, estos de acá quedan eliminados porque al pasar por acá queda como proporción, ¿ya, jóvenes? Entonces, el S es representado como un 9K. Y el C como un 10K, de esa manera. Y ahorita pasamos a hacer un ejercicio, porque en este caso, para el ejercicio que vamos a tener que utilizar esta pequeña artificio que hacemos, ¿ya? Que es viable, que se hace, que no hay ningún problema, porque lo estamos igualando un K y simplemente estamos despejando los números. Así que se puede hacer. Y este ejercicio sale mucho más simple con este pequeño artificio que hemos hecho. Lo empezamos a resolver, jóvenes. ¿Lo hacemos? Ya. Hallar P, que es 5S más 4C sobre 3S menos C. De esta manera. Necesito hallar el valor de P. ¿A cuánto equivale el P? Es como un problema de álgebra, ¿ya? Pero tomando en cuenta los grados sexagesimales y los grados centesimales. Lo que hacemos simplemente es reemplazar los valores de S. Estos problemas de acá vienen cuando ya es bien grande los ejercicios
Y utilizando la de acá, va a salir también, utilizando cualquiera de esos, va a salir el problema. Pero si es que utilizamos estos valores son demasiado grandes, entonces es preferible transformarlos así. Así como esto de acá, es preferible transformarlos. De esa manera se desarrolla mucho más sencillo. Por eso es que les pongo este ejemplo para que tomen en cuenta también. Primero hicimos esto. Y para que se haga más sencillo algunos ejercicios que hacemos. Y para que se haga más sencillo algunos ejercicios que hacemos. De esa manera, miren. Como cada una de las fórmulas, la de acá se deriva la de acá, y de acá se le deriva de acá. ¿Qué nos da a entender esto, jóvenes? Nos da a entender que si es que nosotros aprendemos bien esta, nosotros mismos podemos llevarla acá. Porque ¿se acuerdan cómo salía esta? Simplificando. Y salía la de acá. ¿Y esta de acá cómo sale, jóvenes? Pasando por una constante. Colocando una constante y sale. Entonces, si nosotros aprendemos bien esta y sabemos factorizarla, llevamos acá. Si nosotros sabemos bien esta y sabemos colocar una constante de proporción, sale la de acá. O sea, en realidad la que tenemos que aprender es esta. Y ya saben por qué le puse 360. ¿Por qué le puse 400? Así que se vuelve mucho más sencillo. Entonces la matemática es así. La matemática se va deduciendo de una fórmula, se va deduciendo otra. Y poquito a poquito se va haciendo un poco más complejo. Pero la idea y el truco de la matemática, como les había dicho del principio y en clase de manera física, era de que primero practiquemos un montón y segundo, todas las fórmulas se van deduciendo de la fórmula matriz. Todas. Tanto en álgebra, en geometría, en trigonometría. Entonces, por eso es lo bonito. No es complejo, joven, no es difícil. Simplemente es ir llevando de a pocos hasta conseguirla y ir resolviendo los problemas. ¿Cuándo parece difícil? ¿Se imaginan, jóvenes, alguien que no le hemos explicado ecuaciones, alguien que no le hemos explicado qué es un ángulo, alguien que no le hemos explicado todo eso, y se sienta donde ustedes están sentados? No va a entender absolutamente nada. Porque para llegar a hacer todo esto, hemos tenido que aprender de a poco qué es un ángulo, cómo es una ecuación, cómo despejamos variables, las constantes y todo eso. Entonces, por eso la idea es esa. Muchos jóvenes que tienen mucho miedo a la matemática es porque simplemente la ven, no están prestando mucha atención y la ven así, la ven de frente acá y dicen, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo? Y empiezan a sudar frío, como se dice, ¿no? A sudar frío y no le prestan la atención adecuada. Pero si se lleva de a poquito, esto se vuelve muy simpático. Resolvamos esto, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos. 5 por S. ¿S cuánto vale? Más 4 por C. ¿Cuánto vale? Sobre 3 por S. Menos C. ¿Cuánto vale? ¿Qué hacemos? Operamos, como sabemos. A ver. 9 por 5. Menos 4 por 10. 9 por 3. Menos. ¿Qué sale arriba? 45K menos 40K. 27 menos 10K. ¿Qué se hace? Se elimina la K. Y queda P, que es igual a 5 sobre 17. Recuerden, jóvenes, que esto ustedes lo tienen que poner hasta en decimales. Y si nos damos cuenta, jóvenes, ahí, como han podido ver, ¿qué ha pasado? Me he equivocado, ¿no? Porque el símbolo de acá, ¿qué pasó? No es menos, ¿qué es? Más. Quiere decir que acá no sale 5. ¿Qué sale? 85K. Y ahí empezamos a hacer. ¿Tiene 17 o no?
Sí, jóvenes, ¿cuánto sale? 5. Entonces la respuesta de esto que parecía tedioso, ¿cuánto sale al final? ¿Cuánto sale? 5. La respuesta de eso al pez sale un valor de manera simple, cuando parecía muy complejo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esa manera hemos resuelto estos pequeños ejercicios. La siguiente clase vamos a poder ya resolver más ejercicios. Ya vamos a tomar en cuenta la resolución de ejercicios con minutos, con segundos, tanto en grados hexagesimales como en grados centesimales. Y ahí ya se pone un poco más complejo. Entonces, la idea, jóvenes, es poder ir resolviendo con estos ejercicios simples. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Los espero. Que envíen los ejercicios que he dejado propuestos, por favor. Y que practiquen bastante. No se olviden que es sencillo, que lo hacemos de una manera simple, entendible, para que ustedes logren practicar, resolver los ejercicios y entenderlo lo máximo posible, jóvenes. Gracias, jóvenes, nos estamos viendo.